Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, en micros anteriores hemos contado, ya hace tiempo que venimos hablando de que había una mejora en la productividad de la cría. Muchos extensionistas, muchos analistas lo adjudicaban al hecho de que la eficiencia de la cría en buena medida se estaba dando porque se estaban refugando una cantidad de vacas. Al tener buen valor la vaca, por ejemplo, no se la dejaba morir en el campo, se refugaba, se había más presión de selección. Y eso lo que ha traído, y lo que ha traído uno cuando ve los números de 20 años atrás, es que hay una mejora en la productividad de la cría, una mejora en el procreo, medido siempre, como lo decimos, por la relación vaca-ternero. Lo que estamos viendo de lo que está pasando, lo que pasó el año pasado y lo que pasó este año, es que estamos produciendo siempre 15 millones de terneros, o por debajo de 15 millones de terneros, pero hay un techo, como un techo de entre 15 millones y 15 millones y medio de terneros. Los números del año pasado, del año del destete, del año 23, fueron 15 millones y medio, pero 15 millones y medio de terneros ya habíamos obtenido 3 veces en la década del 2000. Entonces, lo que vemos es que estamos obtuvimos hasta el año pasado, ya este año con consecuencia de la seca, el destete debe haber sido 14 millones 6. Estamos obteniendo el destete histórico. Ya a esta altura se puede decir histórico, cuando no hay un desastre natural, no hay un desastre como los Kirchner y demás, lo que se desteta en Argentina es alrededor, pero se estancaba hace 20 años. Se desteta alrededor de 15 millones a 15 millones y medio de terneros. Ya van 7 veces en los últimos 20 años que estamos en ese registro. No lo superamos, y cuando cae por razones climáticas o por razones de fuerza mayor, como fue la agresión de los años 2000. Ahora, si bien estamos obteniendo 15 millones de terneros, lo estamos haciendo con 2 millones de vacas menos que a mediados de la década del 2000. O sea que con respecto a 20 años atrás, estamos aumentando la cantidad estamos manteniendo el número de terneros. Ya este último año cayó por causa de la seca, por eso digo, cuando aparecen fenómenos climáticos tan extremos como lo que tuvimos, pero con 2 millones con 2 millones de vacas menos. ¿A qué voy con esto? En realidad, independientemente que lo estamos logrando con menos vacas, y que es un mérito, menos vacas ociosas en el campo, menos vacas inútiles, que todavía tenemos un porcentaje muy alto. El porcentaje neto de destete a nivel nacional es muy difícil de determinar. Lo que nosotros sabemos es que con un plantel de 22 millones de vacas obtenemos algo menos de 15 millones de terneros. Y esa relación que ha ido mejorando con el tiempo, lo que vemos que el resultado final, que es la cantidad de terneros que destetados, la cantidad de terneros que nosotros destetamos es lo que determina, descontada la mortandad de ganado adulto, 2,5% anual de ganado adulto, da la cantidad de animales que podemos faenar sin afectar al stock, la tasa de extracción de equilibrio. Entonces, mientras nosotros sigamos teniendo un destete de 15 millones de terneros, con menos vacas, es cierto, con menos vacas, pero tenemos un destete de 15 millones, que este año ni siquiera, este año el destete va a estar en 14,6 contra 15,5 el año pasado. 15,5 el año pasado, uno mira las series y ya lo habíamos obtenido 6 veces antes, o sea que tenemos 7 registros de arriba de 15 millones de terneros. Ahora, esto es un estancamiento porque eso después, sobre todo con el peso medio que en la Argentina, el peso medio en todos lados está subiendo, pero en todos lados. Nos acercan datos de Uruguay, nos acercan datos de Brasil, de Australia, de Estados Unidos. Todas las ganaderías desarrolladas hacen el mismo razonamiento. Una vez que logramos un ternero, aumentamos todo lo posible la cantidad de carne que le podemos sacar. Argentina está lejísimos.
está en 230 kilos, Uruguay está en 260, Brasil está en algo similar, Australia está arriba de los 300 kilos, Estados Unidos está en 340. Tenemos un recorrido extraordinario para hacer, inclusive sin cambiar las genéticas que tenemos. Siguen trascendiendo datos que uno va sumando de datos de la vacunación la primera, y es medir un poquito, es seguir midiendo los efectos de la seca. Ustedes saben que hasta mediados de la década del 2000, Argentina tenía alrededor de un stock de 6 millones, 6 millones y medio de novillos. Después hubo zonas enormes del país, clásicamente la que se habla es el oeste de Buenos Aires, el este de La Pampa, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe. Toda esa zona, que era la zona tradicionalmente conocida como de invernada, por las señales que estaba mandando el gobierno, por el cierre de exportación, hubo un pase masivo de tierras masivo. Cuando digo masivo hay partidos donde hoy hay 80, no un poco menos, 80% menos de novillos que 20 años atrás, como zonas invernales. Y no ha sido peor la caída del stock por la presencia de los feedlots. Después nos preguntamos por qué no hay novillos a pasto para hacer la cuota Hilton. Pero quiero decir con esto, la cantidad de novillos disponibles bajó de 6 millones y medio, 6 millones hace 20 años, pegó una caída muy fuerte con la liquidación ganadera, que nos llevó 10 o 12 millones de cabezas entre el 2006 y el 2010, y después se estabilizó en 3 millones y medio, después parecía que se estabilizaba en 3 millones de novillos, y hoy las existencias de novillos ni siquiera alcanzan a los 3 millones. Y los datos que estamos obteniendo de diferentes provincias, indicarían que hay una nueva caída en el stock de novillos, que ya se está expresando. Bueno, tenemos una faena de novillos que ha caído. El año pasado, el año anterior, estábamos en una faena diaria, como ahora nos gusta todo, tomar el dato diario, que corrige por la cantidad de días hábiles y demás. La Argentina mataba 15.000 novillos por día y hoy estamos matando 13.500. Un nuevo escalón hacia abajo que está de acuerdo con lo que estamos viendo, que las existencias de novillos, según la primera vacunación del año, cuyos datos oficiales y consolidados se van a dar a conocer en estos días. Hace tiempo que estamos esperando en estos días y no salen nunca. Pero vuelvo a repetir, trascienden los datos de varias provincias, un enorme rompecabezas, dice, acá hay nuevamente, que tendría que ser en el orden de lo que se está hablando, que va a caer el stock ganadero medido por vacunación, como lo hicimos tantos años, la primera vacunación del año la completa. Hoy probablemente la Argentina tenga un stock un poquito por arriba de 50 millones de cabezas, 2 millones y pico de cabezas menos que un año atrás. En realidad, como costo real para la seca, la sacamos barata. Sacamos barata al lado del daño, pero hay un daño residual en el estado de las vacas. La liquidación no se termina. Esto es un fenómeno que lo estamos viendo en Estados Unidos, que lo estamos viendo en Brasil, que lo estamos viendo en Argentina, que es uno de los factores que los analistas dicen, cuidado que donde toda esta liquidación residual que tiene Argentina, porque sobre todo, porque son los países que pesan, Estados Unidos y Brasil, terminen de liquidar, hoy Estados Unidos todavía está en liquidación y Brasil está en una liquidación brutal. Todo esto va a hacer que el año que viene, a una demanda internacional en volumen sorprendente, ese es el otro dato. Nosotros estamos midiendo los daños que causó la seca sobre nuestro ganadero. Ahora vemos que no solo vamos a tener 800.000 terneros menos, sino que además vamos a tener 150 o 200.000 novillos menos. En vacas no sabemos, es más difícil armar la cuenta, lo vamos a saber en pocos días o semanas más, pero es probable que tengamos 700, 800.000 vacas menos que primera vacunación 2024 contra la primera vacunación 2023. Que en realidad está pasando algo paradojal, que es que se han removido las limitaciones para exportar, se sacaron los cupos, se sacó la barata, se sacaron los cortes prohibidos, se redujeron las retenciones, que es algo que muchos sectores siguen peleando y no lo han logrado de manera inesperada, por lo menos gran parte del sector no esperaba una quita de retenciones. Total para la vaca, un 25% para todo el resto de la carne. Cuando uno hace un ponderado de toda la situación, uno diría que estábamos con un tipo de cambio del 9%, y hoy de manera ponderada estaremos en un 3,5-4%. Novillo, vaca, toda la carne junta
ponderado, que es una base. Ahora, ¿qué es lo que está fallando? Está fallando que tenemos libertad en todos los sectores menos en el mercado cambiario. El mercado cambiario es lo que nos conecta al tipo de cambio, es lo que nos conecta, el tipo de cambio está muy atrasado. Con respecto a lo que fue el tipo de cambio histórico, hace 6 años, hace 5, hace 4, ya hubo una caída muy fuerte en el 2021-2022 y estamos intentando salir de un tipo de cambio muy bajo que nos desconecta del mundo en un momento en que el mundo tiene una demanda extraordinaria por carne vacuna, pero que los precios son mediocres. La combinación de un tipo de cambio muy atrasado con precios mediocres da lo que tenemos hoy, pérdidas en la industria exportadora, y uno ve que este año ha sido extraordinario. Brasil tiene, hay que revisar los datos porque parecen mentira. 32% de aumento de sus exportaciones en lo que va del año. El mercado ganadero, el mercado mundial de carnes va muy lentamente, cuando crece y cuando cae. No cae nunca en los últimos años. Cuando cae, cae muy poco y se recupera el año siguiente. Australia está por arriba del 30%. O sea, uno ve la revolución que se ha producido aprovechando los que pueden, los países que se están convirtiendo en exportadores, el caso siempre lo contamos, de Bolivia, de Colombia, de España. Argentina frente a eso, Uruguay tiene un aumento de las exportaciones, pero muy moderado, y Argentina frente a estos 30 y pico por ciento de aumento de los embarques de Australia y de Brasil, tiene solamente un 8% de lo que va del año. Y los últimos meses han sido flojos. Entonces, esto que estamos viendo, que el momento es extraordinario desde el punto de vista, y probablemente mejore aún más el año que viene, desde el punto de vista del mercado internacional de la carne vacuna. Este año va a aumentar no menos, según el USDA, 750.000 toneladas, pero lo que estamos viendo de lo que va del año, de los 7 principales exportadores, medimos lo que exportaron en enero-julio, incluyendo a la Argentina, a Brasil, a Paraguay, a Uruguay, a Australia, Estados Unidos, sumamos eso que son los 6 principales proveedores, están 19%, ya estamos en el 7º mes del año, o sea que ya no estamos. Es cierto que los restantes, ¿quiénes son los restantes? La India que está arriba, Nueva Zelanda que está arriba, la Unión Europea que está arriba el año pasado, pero no en las magnitudes de los que son exportadores profesionales están aprovechando este momento. Argentina no lo está aprovechando. El porcentaje de hembras en la faena, como para decir en qué punto del ciclo estamos, el porcentaje de hembras en la faena hoy es el quinto, ya está terminando agosto, tenemos datos por SENASA para calcular la participación de las hembras en la faena. Es el quinto más alto de los últimos 25 años. Solo superado por el punto más álgido de la liquidación de 2007 a 2009 y por el año pasado que había sido muy alto con la seca. Está ahí. Está en el orden entre el 47 y el 48% y no cae. En algún momento va a caer. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas de la oferta de acá a fin de año? Novillo es muy difícil, es la categoría más difícil. Pegó un escalón hacia abajo y no se recupera. Ya hace 2 años que no se recupera. Vaca estacionalmente va a tener que caer, está cayendo mes a mes. Y novillitos y vaquillonas, por la afluencia del feedlot y porque no solo novillitos y vaquillonas no lo produce solamente el feedlot, pues una enorme cantidad de explotaciones de ciclo completo en todo el país. Esta oferta va a tender a crecer en los próximos meses y ya está. Es un mercado que, por el lado de las limitaciones en el tipo de cambio que tiene la exportación, que no puede presionar sobre la hacienda, y por el lado de las limitaciones clarísimas que tiene el consumo con la caída brutal del salario, de los salarios reales, nos hemos quedado sin el combustible de los principales factores, el consumo que es el 70%, la exportación que es el 30%. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Hemos dicho acá en varias oportunidades que el feedlot está en este momento en los niveles más altos de la historia. Está en 2 millones, que es un fenómeno mundial, es un fenómeno de Australia, es un fenómeno, Australia está con un récord, Brasil está con un récord. Es como que dentro de la ganadería de los países exportadores especializados, grandes ganaderías, cada vez en Uruguay 3/4 lo mismo, Uruguay partiendo de niveles mucho más bajos, Uruguay es un país mucho más pastoril, pero ya tiene un porcentaje muy importante de los novillos salen del filo.
Lo que se ve con el feed, lo que lo hemos dicho, lo hemos contado en varias oportunidades, es que la entrada a los corrales, por los datos de Senasa, es muy regular a lo largo del año. Tenemos meses que entran 270.000 cabezas y hay meses que entran históricamente 600.000, 650.000. Pero la salida es tremendamente regular, es asombrosamente regular. Entonces, uno hace un ejercicio, ahora que se está diciendo, bueno, ahora va a salir toda la hacienda que están los filos. Los filos efectivamente de acá a febrero, marzo, se dice erróneamente se van a vaciar. Van a pasar de una ocupación de 2.100.000 cabezas a una ocupación, en el peor de los casos, de 1.500.000, 1.600.000. Esos son los dos puntos, el punto máximo y mínimo de la ocupación de los corrales. Ahora, cuando uno ve, entonces dice, bueno, entonces la menor cantidad de haciendas cerradas se va a dar porque se van a ir volcando en el mercado todo lo que vinieron comprando los meses anteriores. No. La caída en los niveles de ocupación de los feedlots, de pasar de 2 millones a 1,5 millones a lo largo de 4, 5, 6 meses, se va a dar por menor reposición. La reposición baja fuerte, pero la oferta, en los últimos 4 meses que tenemos datos, la oferta de los corrales, la oficial, la de Senasa, es 415.000 cabezas por mes. Promedio. En los 4 meses que restan del año, y viendo que el año viene muy, pero muy parecido al año pasado, en los 4 últimos meses del año, la oferta promedio de los feedlots, la salida de Hacienda de los feedlots fue 410.000 cabezas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es probable que la cantidad de Hacienda que salga de los feedlots en los próximos meses sea la misma de los meses anteriores, porque a lo largo de todo el año la oferta de los feedlots es asombrosamente regular. Las variaciones más grandes están dadas por los ingresos que inciden en la ocupación. Compran mucha Hacienda y en julio tienen 2 millones de cabezas. Dejan de reponer, pero al mismo tiempo, y sin que haya, es obvio, una coordinación entre los 1.000 y pico de feedlots que están en actividad para decir ahora no vamos a vender, ahora vamos a vender, ahora no vamos a vender. Quiero decir esto porque ya hay más oferta de hacienda liviana, pero no considerar el peso extraordinario que tienen las miles y miles de explotaciones y de estancias en todo el país y productores chicos, medianos de todo el país que no son feedlot o que tienen un pequeño suplementación o engorde en su mismo establecimiento, que no están registrados. Estacionalmente, siempre, aún en la época pastoril, el segundo semestre era el semestre donde aparecían muchos novillitos y vaquillonas destetados en el otoño previo, destetados en febrero o marzo, que se recriaban y salían a la venta en los últimos 3 o 4 meses del año. Entonces, uno mira hacia adelante y dice, la oferta de vacas va a seguir cayendo, la oferta de novillos es un misterio, pero cayó un escalón y aparentemente está mantenido ahí. Novillos, dicho sea de paso, menor demanda a partir de mediados de septiembre, porque la combinación Hilton-Israel, que en este momento atempera las pérdidas de la industria, modera las pérdidas de la industria, los rabinos se retiran a mediados de septiembre, vamos a tener una menor demanda por novillos, que coincide además con que en general hay muy poco novillo. Es una de las categorías críticas que nos hace preguntar si los daños de la seca sobre toda la cadena y sobre la velocidad, sobre el flujo, en algún momento se aceleraron las ventas se adelantaron ventas para explicar por qué hoy la faena de machos está tan baja. Lo digo, uno mira hacia adelante y dice, va a haber más novillitos y vaquillonas porque lo hubo siempre del filo o de la ganadería pastoril suplementado, como quieran llamarlo. Va a haber menos vacas, va a haber más novillitos y vaquillonas y terneros, porque históricamente en la segunda parte del año, y después viene el fin de todo este ciclo de salida de gordo, que termina en diciembre, y ya en enero o febrero empezamos a palpitar o a anticipar el salto de precios que generalmente se da porque hay una menor oferta de ganado gordo en general después del verano. Cuando digo después del verano es febrero o marzo. ¿Cómo están las cotizaciones a nivel mundial? Este es un dato que hace rato que quería introducir. ¿Cuánto vale la carne de vacuno, porcino y de pollo que exporta Brasil, que es en 2 de esos 3 rubros, pollo y vacuno, es el exportador más grande del mundo?
Esto es lo que paga el mundo por la carne que yo exporto. En el mes de julio, FOB de Brasil de carne vacuna, $4.400. FOB de carne de cerdo, que no es tan notable como los otros dos rubros, $2.400 por tonelada. FOB promedio de la carne de pollo, $1.900 por tonelada. El foco lo estamos poniendo, y no soy el único, en lo que está pasando para anticipar lo que va a pasar el año que viene. Lo estamos poniendo sobre todo en Brasil. Brasil este año tiene una sobreoferta de ganado extraordinaria. Hubo meses, ahora a mediados de año, donde la oferta, la faena, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, era 30% más alta que el año anterior. 30%. Eso, en el segundo trimestre del año, en Brasil se mataron 10 millones de cabezas. En un trimestre, y no es la faena total, la faena total no la sabe nadie, la calculan los americanos. Por supuesto es más grande, mucho más alta que el oficial. Hay una cantidad enorme de miles de mataderos, de lugares clandestinos y demás que no se controlan. La que controla el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística venía con índices interanuales del 30%, después del 20%, ahora en estos últimos meses está 15%. ¿Qué es lo que se prevé? Que en lo que resta de este año y el año que viene, Brasil sale del ciclo brutal de liquidación ganadera que ha tenido estos últimos 2 años, que ha permitido que un aumento de la oferta mundial de carne sea provisto, es uno de los principales protagonistas que han puesto más carne en el mercado mundial. El año que viene no lo va a poder hacer. El año que viene lo que se calcula que en una producción, estimado en grandes números, que este año habrá sido de 11 millones o va a ser de 11 millones de toneladas, el año que viene Brasil va a tener 10.200.000 o 10 millones de toneladas. Le va a bajar el número es que Brasil el año que viene le faltan entre 750 y 900.000 toneladas de carne vacuna. Esto es fundamental por los mercados que compartimos, y Brasil tiene una combinación de que tiene muchas plantas habilitadas, especialmente para China. En los últimos meses ha tenido una devaluación muy significativa del real. Tiene una sobreoferta ganadera y tiene un novillo, y acaba el tema, tiene un novillo que vale $2 un buey, que vale $2.65, $2.70. Hay estados en que está por debajo de este valor. Y en la Argentina, en Uruguay y en Australia está en $4 o por arriba de los $4 el kilo de carne en gancho. La competitividad de Brasil en hacienda, en tamaño, en capacidad ociosa. Esto que nos comentan muchas veces, que Brasil primero vende y cuando la carne ya está en el barco se le pone precio por la necesidad extraordinaria, los volúmenes que tiene para vender. Bueno, Brasil el año que viene revierte la liquidación ganadera, que ya empezó en los últimos, está cayendo de una manera, seguimos bien arriba el año pasado, pero en algún momento el aumento de la faena era 30% interanual, ahora está en el 10-12%. Es decir, ¿qué efecto puede tener esto sobre nosotros? Va a moderar la oferta y a muy bajos precios que tiene Brasil. Hay un peligro, el peligro es que se dispare el real y que, como ya sucedió, que todas las mejoras en el precio de la hacienda, después cuando uno hace la cuenta a través de un tipo de cambio que también subió, se licuaron y en dólares sigue siendo muy barato. Brasil subió el precio de la hacienda en las últimas semanas. El mercado interno parece que ha mejorado, los volúmenes exportados son extraordinarios, lo dijimos en el mes de julio, Brasil tocó el máximo histórico, exportó 233.000 toneladas en un mes. Recuerden, Australia tocó su máximo histórico en el mes de julio con 139. Algo está pasando muy grosso en el mundo, nosotros en línea general nos estamos quedando afuera. ¿Cuál es la idea? La idea es que este problema del tipo de cambio, para bien o para mal, en la Argentina se va a resolver en algún momento hacia fin de año o el año que viene, pero con este tipo de cambio para la Argentina, con el nivel de endeudamiento que tiene, con la cantidad de pagos al exterior acumulados que existen, con las necesidades de importación que existe para toda la economía en condiciones mínimas de equilibrio, este tipo de cambio está tasado, es insuficiente, en algún momento hay que resolverlo. El gobierno no se decide a levantar el cepo y a liberar el tipo de cambio porque tiene la prioridad puesta absolutamente sobre el tema antiinflacionario. Se descuenta de que si se saca el cepo, se lo saca parcialmente y se libera el tipo de cambio, va a haber un salto en el tipo de cambio, no se sabe a cuánto. Ahora están apareciendo pronósticos de consultoras muy respetables y muy importantes
que por primera vez en mucho tiempo le ponen valores al tipo de cambio para fin de año bien superiores a lo que dice el gobierno y sobre todo lo que dice el mercado de futuros del ROFEX. Hay consultoras muy importantes que están hablando de para fin de año un tipo de cambio de 1.300, de 1.400 y algunas de 1.500, pero consultoras muy importantes, varias de ellas de bancos extranjeros o de Estados Unidos, un sistema parecido al REM, pero con un nuevo tipo de consultoras que han arrojado que hay mucha gente en Estados Unidos y acá que tiene la visión de que este tipo de cambio no llega a fin de año. Hoy todo indica que sí va a llegar, que las necesidades, aún en el peor de las hipótesis, son controlables, pero que esto va a tender a agudizarse y va a tender a volverse más crítica la situación cambiaria a partir de los primeros meses del año que viene. ¿Cómo está el mercado internacional hoy? Hay que hablar de China. China hay un nuevo factor que están introduciendo que me parece perfecto. China salió del... ¿Por qué los chinos, si crece la economía al 5, 5,5% y todos los pronósticos que se tiraban a principios de año, se ha visto que la economía china está creciendo más de lo que se esperaba? Tiene muchos problemas que lo hemos dicho muchas veces acá. Pero los consumidores no gastan. ¿Qué es lo que se está viendo? Que después de la pandemia, la tasa de ahorro de los chinos, que es siempre récord, no en relación a los países desarrollados, ni a los países que se gastan todo como Estados Unidos, no, es la tasa la tasa de ahorro más alta del mundo. Bueno, algo había aflojado, había una propensión de los consumidores al consumo, eso se quedó todo en la nada desde la pandemia para acá y es una explicación esa tasa extraordinaria de ahorro, porque la confianza de los consumidores chinos en el futuro en la economía ha bajado y ha bajado mucho. La otra cara de eso es que gastan menos, de que salen menos de casa, que tienen menos comidas afuera y gran parte de lo que nosotros exportamos se vende en el canal de food service, comida fuera de casa. La tasa de ahorro de China está en los récords históricos. Los chinos no están gastando y nosotros necesitamos, igual que el gobierno chino, necesitamos que los chinos gasten. Amigos de Canal Rural, será este próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.